Muy bienvenidos a nuestra sexta clase de nuestro diplomado de cultura globalista. Estamos adentrando el tercer módulo, que es sobre la cultura de la muerte, eugenesia, embriología, fisiología humana, la cuestión del aborto y todo eso. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un poquito sobre embriología clínica, bioética, fisiología del cuerpo, sobre qué es un aborto, los tipos de aborto y básicamente eso. Bien, creo que la mayor duda que la gente tiene con relación al tema del aborto consiste en el respecto de cuándo se inicia la vida humana. De verdad, con las grandes técnicas de desinformación y contrainteligencia que durante por lo menos unos 120 años la izquierda nos aplica, fue muy fácil convencer a las personas de que de alguna manera la ciencia todavía supuestamente no habría descubierto cuándo se inicia la vida humana. Mucha gente utiliza este argumento que es totalmente falso, es mentira, para decir que, ay, pero no se sabe si es una vida, no se puede decir si es una vida, nadie sabe cuándo se inicia la vida humana, nadie se sabe cuándo hay el punto donde se inicia la vida, etcétera, etcétera. Pero la ciencia nos conduce a pensar a través de la razón. ¿Cuál es la diferencia de una teoría y de una ideología? Una teoría es una idea que es capaz de ser probada y puesta en práctica a través del método científico. La ideología no. La ideología solo orbita en el campo de las ideas y es imposible de ser puesta en práctica a través del método científico y del empirismo. Entonces, estamos envueltos en una ideología de cultura de la muerte a través de técnicas de desinformación y contrainteligencia. Nos hace creer que somos nosotros los que estamos en contra de la ciencia, cuando de verdad somos solamente nosotros que utilizamos la ciencia a nuestro favor. La ciencia y la naturaleza son las mismas cosas. Incluso yo me atrevo a decir que son sinónimos. O sea, la ciencia como prueba de algo necesita caminar paralelo a la naturaleza humana. Si algo es antinatural, por supuesto que la ciencia no se confirma. Bien, entonces la primera cosa es comprender que la idea de que nadie sabe cuándo se inicia la vida humana es una falacia, es una mentira y debemos romper con esto sin cualquier tipo de miedo. Yo les traigo un libro que recomiendo a los que tengan más inclinaciones a estudiar biología, fisiología del cuerpo, embriología, obstetricia, enfermaje. Entonces, este es un libro que es utilizado, se llama Embriología Clínica del doctor Keith Elmore. Es un libro súper bueno, es larguito, y este libro es el más utilizado en las licenciaturas de medicina, de enfermaje y también de odontólogo. Entonces, este libro es el más utilizado en estas tres carreras. Y el doctor Keith Elmore es considerado el más grande embriólogo del mundo. Vamos hasta lo que nos dice el doctor Keith Elmore. Es imposible
leer su currículum completo, pero lo voy a intentar hacer un resumen. O sea, el profesor Moore recibió el premio Henry Gray Silver Distinguished Educator en 2007, el mayor premio de la American Association of Anatomists por excelencia en el enseño de anatomía humana, en el enseño médico odontológico de licenciatura y posgrado. El premio Honored Member of American Association of Clinical Anatomists 1994 por importantes contribuciones para el campo de la anatomía de relevancia clínica. El premio Grant de Canadian Association of Anatomists en 1984 en reconocimiento al honorable trabajo y las realizaciones académicas de destaque en el campo de las ciencias anatómicas. En 2008 pasó a ser asociado de la American Association of Anatomists. El grado de asociado prestigia ilustres miembros de esta academia que tuvieron una gran importancia para la ciencia y con una contribución global para las ciencias médicas. Es profesor emérito de la División de Anatomía del Departamento de Quirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto. Es profesor y jefe de Departamento de Anatomía de la Universidad de Manitoba, Winnipeg, Manitoba, en Canadá. También profesor de la carrera del Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Toronto. Entonces, bien, tiene un currículum gigantesco y como pueden ver, está en los pocos que son miembros de la Academia de Anatomistas por su contribución global para las ciencias médicas. Y repito, este es el libro más utilizado en todo el mundo, en el Oriente y en el Occidente, para estudiar el desarrollo humano y la embriología clínica a partir del punto de la enfermaje, de la medicina y de la odontología. En la página 13 de este libro, Keith L. Moore, sobre el desarrollo humano, nos escribe: el desarrollo humano inicia-se en la fecundación, cuando un espermatozoide se une a un óvulo para formar una única célula, el cigoto. Esta célula totipotente y altamente especializada marca el inicio de cada uno de nosotros como individuos únicos. El cigoto, visible al ojo, contiene los cromosomos y genes derivados de la madre y del padre. El cigoto se divide muchas veces y conviértese progresivamente en un ser humano multicelular a través de división, migración, crecimiento y diferenciación de las células. Entonces, ¿quién está diciendo dónde se empieza la vida? No soy yo, no eres tú. Los voy a pedir 20 segunditos porque me olvidé de mi cargador en la sala con mi hijo. Y ya me vuelvo en 20 segunditos, perdón. Y ahí vamos, perdón por la inconveniencia. Bien, entonces, cuando una feminista, una abortista, siempre nos dije,
Bien, es que no sabemos cuándo se inicia la vida humana. Pero el doctor Kiefer Moore, que es una de las personas que más contribuyó con la anatomía y la embriología clínica en todo el mundo a nivel global, nos está diciendo que el desarrollo humano inicie en la fecundación. Esta célula totipotente y altamente especializada marca el inicio de cada uno de nosotros como individuos únicos. No solo el doctor Kiefer Moore habla eso, como también, aquí los voy a sacar fotos, está en portugués, pero es súper parecido portugués a español. Tengo una lista de por lo menos 19 otros libros de embriología que hablan la misma cosa, que la vida iniciese en la fecundación. Punto. ¿Sabe qué es tener 20 libros de americanos, de chinos, de ingleses, de alemanos, diciendo la misma cosa? Entonces, son gente de brasileños. Esto es la pura ciencia. Están diciendo exactamente la misma cosa. Libros desde de la década de 50 hasta los días de hoy. 20 libros diciendo la misma cosa. Entonces ahí voy a sacar foto de todos y mando en nuestro. Entonces, cerca de por lo menos, y oye que cada uno de estos libros no es escrito solo por un cientista, es por 2, 3, 4. Entonces, imagina que por lo menos 50, 60 cientistas nos están diciendo. Estos son los que escribieron, no los que leyeron y están de acuerdo. Nos están diciendo, la vida empieza en la concepción. Entonces, ¿de dónde quitaron la idea las feministas, los abortistas, de que nadie sabe cuándo se inicia la vida? Sí sabemos cuándo. La ciencia sabe cuándo. Los médicos saben cuándo. Los jueces saben cuándo. Cualquier uno que leyera una sentencia como yo lo hice en 20 segundos, sabe cuándo. Pero como es un tema de difícil comprensión a la gente, a través de técnicas de desinformación y de repetición, porque es algo que se repite, se repite, se repite, se repite hasta que creemos. Y la gente entonces pasa a creer, verdad, nadie sabe. Y ahí también se mete el tema religioso. No, pero esta idea de que se inicie la concepción, esto es cosa de los cristianos, porque ahí se piensa que supuestamente ha venido Dios y ha puesto una almita ahí en una bolsita de células. Pero nunca, la ciencia no trata de cuándo se inicia la alma. La ciencia trata de cuándo se inicia la vida. Y este desarrollo, desde la fecundación, se empieza un desarrollo de células que solo se cierra con la muerte. Durante todo este tiempo, desde la fecundación hasta la muerte, incluso algunos minutos después de la muerte, hay células, somos una gran bolsa de células que se desarrolla continuamente. Lo que la ciencia no puede probar es que hay un momento después de la fecundación donde se inicia la vida. ¿Por qué? Porque la vida se inicia en la fecundación y ya está. Esto, el doctor Kiefer Moore, el doctor Jérôme Lejeune, que fue el doctor que descubrió la cromosoma 21 de la síndrome de Down, decía que aceptar que la vida inicie en la concepción, en la fecundación, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de ciencia. O sea, no hay que querer o no querer, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es una cuestión de ser
no de estar, es de ser, así es, punto. No hay que estar de acuerdo, es, y es eso. Entonces ahí tenemos que tener esto en cuenta. No es una cuestión de gusto, no es una cuestión política, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de ciencia. Y para probar esto hay por lo menos 20 bibliografías que nos dicen eso, que están utilizadas en todas las universidades de medicina del mundo. Bien, para comprender un poquito más sobre... Sí, yo voy a escribir aquí el nombre del autor, Keith A. Moore. Ahí está. Después voy a poner en el grupo también. Embriología clínica se llama el libro. Embriología clínica. Pero no confundir con el nombre de la disciplina. Embriología clínica es lo que se estudia y también el nombre del libro. Entonces, mi sugerencia a todos que desean tratar el tema del aborto con más seriedad es empezar a estudiar por los temas de las ciencias médicas, antes de la cuestión filosófica, teológica o incluso de jurídicas. Las primeras cosas. Entonces, a tratar el tema del aborto, es necesario ante todo estudiar las cuestiones médicas, las cuestiones científicas, las cuestiones de embriología, de obstetricia, porque son conocimientos que la gran mayoría de las feministas no lo dominan. Dominan un poco de la filosofía, un poco de derecho, pero la obstetricia no, es un campo totalmente oscuro a la gran mayoría de ellas, la embriología también. Y como se trata de pura ciencia, es un punto donde ellas no nos pueden cuestionar, porque ahí no estamos peleando con bases teológicas, no estamos peleando por cuestiones ideológicas, estamos solamente mostrando la ciencia. Entonces, yo no estoy peleando con nadie, yo estoy mostrando lo que es la verdad. Aquí hay números, aquí hay pesquisas científicas, aquí hay periódicos, artículos científicos, libros, bibliografía, entonces no hay que pelear, esa es la verdad. Tú estás errada, tú estás equivocada, aquí está la verdad. Entonces, esto es muy bueno, principalmente para convencer a alguien a cambiar de lado. Siempre utilizar argumentos derivados de las ciencias médicas. Es algo difícil de se pasar y es un diferencial tanto para convencer a alguien, tanto cuanto para poder enseñar o cuando se está en un debate, cualquier cosa así. Bien, estudiando un poco también sobre el desarrollo, les voy a poner un video ahora y ahí solo me confirman, eso no sé, eh, ese yo exhibir, ahí lo voy a poner para que podamos... Sara, fíjate, viendo más que estés compartiendo audio por internet y pon compartir pantalla y ya se oye, se ve perfectamente bien. Perfecto. Entonces de ahí voy a poner el video. Ya puedes compartir, es que no tenés... Tú eres la anfitriona. Ya le facilité. Ok. La población, quitamos todo para ver que nos quedan. Listo, que ahí voy a compartir pantalla. Sí, tienes que compartir pantalla de la anfitriona o que te permita a ti. Sí. Ahí. ¿Les pueden ver? Sí, yo sí lo veo. Sí. Sí, se ve. No se oye porque yo creo que no se escucha. Tienen que poner compartir audio en internet también. No se escucha. No. A ver, entonces. Te tienes que ir un poquito atrás. Share sound. Ajá. Comienzo de la vida humana.
Vemos cómo el ovocito ¿Se escucha? inicia su recorrido a través de las trompas de falopio. Sí, sí se escucha. Sí, se En escucha. caso de haber sido Si le puede fecundado, subir el volumen nomás, por procederá la favor. implantación en el endometrio. De lo contrario, ocurre la muerte del ovocito. Millones de espermatozoides van al encuentro del ovocito que previamente ha madurado en alguno de los ovarios. Vamos a hacer eso. Solo un espermatozoide es capaz de penetrar el ovocito, momento a partir del cual se bloquea el acceso a cualquier otro espermatozoide, protegiendo de esta manera la vida del ser humano en su primera etapa de desarrollo. El óvulo y el espermatozoide, cada uno con 23 cromosomas, se alinean y se da una fusión y recombinación de su material genético, iniciándose la vida del embrión humano con 46 cromosomas. En la semana 4, el corazón del bebé ha comenzado a latir. Se comienzan a formar los ojos, las orejas y los pulmones. En la semana 5 aparecen pequeños brazos y piernas, así como el rostro del bebé. En la semana 6 se desarrollan diminutos dedos de manos y pies. En la semana 7 aparecen los brotes de los dientes de leche del bebé. En la semana 9 los genitales se hacen visibles, indicando si el bebé es un niño o una niña. En la semana 10 se comienzan a formar las huellas dactilares del bebé. Los párpados se fusionan temporalmente para proteger los delicados ojos en desarrollo del bebé. En la semana 11, el bebé practica la respiración y las expresiones faciales, y aún la sonrisa. También puede orinar y los músculos del estómago se pueden contraer. A las 15 semanas, la mujer puede comenzar a sentir los movimientos de su bebé. A las 22 semanas comienza a funcionar el sentido del oído y el bebé empieza a responder ante diversos sonidos. El bebé normalmente nace entre la semana 37 y la 42. Antes de la semana 37 se le llama prematuro. Y cuando nace a partir de la semana 42 se llama recién nacido posterior. ¿No es todo? ¿No ves? Bien, yo creo que todos nosotros hemos visto un montón de videos como como este, para estudiar un poco sobre el desarrollo, pero este me gustó mucho primero por la traducción en español y también por la calidad que pienso que está súper buena. Ahí después también los mando por el grupo, este video, para que los puedan compartir también y todo. Entonces creo que está súper explicativo, pero así también tengo algunas imágenes para que se quede también más claro, algo que es súper importante de comprender un poquito sobre las etapas del desarrollo humano para que no nos equivoquemos en los términos cuando estuviéramos en la defensa de la vida. Entonces ahí también voy a compartir pantalla. Son algunas imagencitas que saqué de Google, que me parecen ser buenas, de buena calidad y bien explicativas. Entonces, a ver, vamos a dar un zoom. Aquí está el óvulo siendo fecundado por el espermatozoide. Los dos términos están correctos. Fecundación y fertilización. Estoy escuchando un sonido, no sé de qué. No sé si están escuchando también. No sé Estaba qué suena. rarísimo. Ya la bloqueé. Es que
Hay personas que Y- luego se conectan y no ponen su micrófono silenciado, pero ya silencia a todos menos a ti. Ah, ok. Bien, entonces aquí, a ver. Entonces hay el óvulo que está siendo fecundado por el espermatozoide. Los dos términos están correctos. Fertilización y concepción. Entonces, fertilización y concepción. Los dos están correctos. Se puede utilizar. Después, tenemos lo que se llama de estadio de dos células. Ay, ¿dónde está el lapicito? Me perdí. ¿Dónde está el lápiz? Ah, aquí arriba. Soy una analfabeta de Zoom. Entonces después hay el estadio de dos células, de 4 células, de 8, de 16. Esto puede ser dar el nombre de mórula. Entonces esto es una célula totipotente. ¿Qué significa eso? Que por sí sola se desarrolla y se desarrolla en 2, en 4, en 8, 16, todo eso se llama mórula. Entonces ahí tenemos un blastocito y podemos llamar también todo eso de embrión. Y a partir de 5 semanas podemos llamar de feto. Entonces, eso no es un feto, 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 eso no es un feto. Eso es un feto. Entonces, una ventaja que tenemos es el estudio de las ciencias médicas. Entonces, cuando una feminista, por ejemplo, decir, eso es solo un feto, ¿cómo sabes que es un feto? ¿De cuántas semanas estaba embarazada? O sea, es un feto a partir de las 5 semanas. Antes de eso, bien, es un embrión. Entonces, comprenden que muchas veces ellos utilizan términos que no corresponden a la realidad y aún confunden a la gente con eso. Entonces, esto no es un bebito, es solo un feto. Oye, ¿cómo no es un? ¿Cuál es la diferencia de un bebito y de un feto? Ninguna, o sea, esta célula es un bebito, no parece con este bebito. A ver, no se parece con este bebito, pero sí lo es. O sea, a mí me encanta el lapicito. Voy riscando todo. Bien. Esta cosita aquí y esta cosita aquí es la misma cosa. La única cosa que se cambia de aquí para aquí es el tiempo, nada más, el tiempo. Entonces, de la misma manera que nosotros también tenemos diferentes edades, diferentes términos para nos llamar durante nuestra vida, fuera del útero, dentro del útero también hay nombres, hay palabras, hay términos para designar nuestro tiempo, nuestra edad. Entonces, cuando nacemos, somos bebitos, después somos niños, niñas, después, no sé, muchacha, chico, chica, después hombre y mujer, después ya somos ancianos y ancianas. Adentro del útero es el mismo raciocinio. Entonces, eso es un feto, ese es un feto, ese es un feto, ese es un feto, ese es un feto. Pero, a ver,
ese es un bebé, este es un bebé, ese es un bebé, ese es un bebé, eso, todo eso es un bebé. Ese es un bebé y ese es un bebé. La diferencia es la edad del desarrollo humano, pero es un bebé. Ay, pero no se parece a un bebé. Sí, hay gente también que es súper fea, que ni parece un ser humano, pero ni por eso van a decir que no lo es. Entonces, es solo mirar a la cara de una feminista que te piensa, ay, qué demonio es eso, no se parece a un ser humano. Entonces, ni por eso va a decir que no es un ser humano. Entonces, son argumentos que no están buenos. Y eso es importante decir. Eso no es diferente de eso. Punto. Porque eso es natural. Este bebito le diéramos el tiempo necesario, se convertirá en este bebito. Así como alguien me regalara el tiempo necesario, yo voy a ser una ancianacita no sé, espero ser una ancianacita tatuada con pelo rosado, no sé, con una motocicleta, alguna cosa así. Pero voy a ser una ancianacita súper diferente estéticamente de la mujer que soy el día de hoy. Probable un poco más fea, pero eso no significa que no soy un ser humano. Entonces, la estética no es lo que define lo que somos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este bebito para un bebito afuera del útero? Bien, sus pulmones en este estallo no están listos todavía para recibir la oxígena. Fuera del útero se preparan y ahí pueden estar súper felices respirando bien. ¿Cuál es la diferencia de un bebito como este y una persona adulta? Bien, el tiempo, o sea, la edad. Ay, qué letra horrible. No soy buena de escribir aquí. Bien, la edad, la nutrición, mientras está dentro del útero, se alimenta del líquido amniótico y de las nutrientes que están transmitidas desde la madre para el bebé a través de la placenta. Y su ubicación. Este bebé dentro del útero, su ubicación es el útero de su mamá. Y afuera del útero, su ubicación puede ser, no sé, desde un orfanato a la casa de su familia. Entonces, esas son las tres diferencias de un bebé dentro del útero y de una persona adulta. La edad, la nutrición y la ubicación. Pero es solo eso, la diferencia. Bien, ahí vamos para otra imagen, solo para acordar de los nombres del término. Bien, aquí tenemos el trayecto del óvulo. Entonces aquí están los ovarios. Aquí tenemos entonces un óvulo súper bueno, saludable. Y aquí está el colo del útero y un poquito aquí más para abajo el canal vaginal. Entonces, a partir de aquí hay la penetración, la eyaculación, los espermatozoides de ahí se van, y 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 se van. Y lugar donde es posible la fecundación. Entonces aquí se viene un espermatozoide y aquí es una trompa de falopio, Hay la fecundación, fertilización, concepción, todos los tres términos están correctos. Y el óvulo entonces, o óvulo o ovocito, los dos también están correctos. Entonces ahí se va caminando mientras ya la mórula se está en la fase de división celular, la fase de 2, de 4, de 8, de 16, hasta que ya este blastocito se llega
aquí al útero y necesita pasar por un proceso llamado implantación o nidación. Entonces vamos a encontrar los dos términos, nidación. Esto no está tan mal. Listo. Entonces son los dos términos, están correctos, nidación y implantación. Aquí está el endometrio del útero y este blastocito se va a fijarse aquí y va a desarrollar aquí el bebito, este bebito. Entonces muchas veces que se pasa, por ejemplo, con los anticonceptivos y las pastillas anticonceptivas o la píldora del día siguiente. Se producen hormonas que dejan esta camada del endometrio súper frágil, súper fina, incapaz de poder fijar este embrión. Entonces, este embrión no puede implantarse, no puede nidarse, no puede fijarse y por lo tanto acaba teniendo un aborto espontáneo o hasta un aborto oculto. Entonces, muchas mujeres que utilizan los contraceptivos sufren de abortos ocultos porque muchas veces se sale como una menstruación porque en pocos días este proceso de nidación se ocurre hasta 72 horas después de la fecundación. Entonces, por eso la píldora del día siguiente tiene en su rótulo, en su bula, escrito hasta 72 horas porque es el tiempo del embrión implantarse en el endometrio, en el útero. Y si eso no se pasa, entonces el cuerpo lo descarta. O sea, entiende que no se fijó, entonces hay que salir para dar una otra oportunidad de reproducir su especie. Entonces, estos son abortos. O sea, hay un embrión allá, pero no se fijó. Entonces, muchos anticonceptivos tienen este efecto. Y la píldora del día siguiente tiene exactamente este efecto. Por esto es abortiva. Es abortiva porque impide, en caso de fecundación, que el embrión se fije en el endometrio y acabe entonces siendo abortado. Entonces, muchas mujeres sufren de abortos ocultos porque piensan que están menstruando normalmente cuando la verdad es un aborto en una fase de pocas horas y bien, nunca van a saber la cantidad de veces que hicieron esto en toda su vida. Entonces es más o menos eso para tener en cuenta todo este proceso. Después los mando, también los envío, todas estas imágenes y videos en el grupo. Y también para ilustrar un poquito mejor, para que ustedes tengan de manera más lúdica la idea de qué es un embrión, también los traigo debidamente algunos bebitos en tamaños especiales. Entonces, para que tengan en cuenta mientras desean defender la vida, de lo que estamos hablando. Es más fácil defender algo cuando se conoce, es más fácil defender algo cuando se ve, es más fácil defender algo cuando se toca, pero no se puede tocar un embrión a no ser que sea tu mamá y se toque con tu útero, pero se puede ver. Entonces aquí, por ejemplo, hay, a ver, déjame correr algo negro que va a ser más fácil. A ver, esto es un bebito de 7 semanas. Entonces ahí los pueden comparar con el tamaño de esta falange de mi dedo. Mira, 7 semanas. O sea, casi 2 meses. Tiene este tamañocito. Después de 8 semanas, o sea, 2 meses completos. De 9 semanas.
de 10 semanas. Aquí ya tenemos un bebito de 2 meses y medio. Y un bebito de 12 semanas, que esto sé que ya están acostumbrados a ver, que es súper normal de entre los pro vida. Entonces es un bebito de 3 meses de edad, de 12 semanas, de 3 meses de gestación. Este generalmente es la edad que dicen en este tamaño. Es la edad que generalmente hay un consenso en la mayoría de los países y organismos internacionales, públicos y privados, desde la ONU, la Organización Mundial de la Salud, cuanto también fundaciones que están en favor del aborto y empresas privadas también, como la IPPF y la Planned Parenthood. Hay un consenso de que a partir que anteriormente a esta edad de gestacional se puede abortar porque no sería un ser humano. Entonces, lo que quieren decir es que es esto y esto, junto a esto y esto, no serían entonces seres humanos. Entonces, no hay problema en hacer un aborto. Incluso la gran mayoría de las leyes en muchos países que intentan legalizar el aborto, siempre han venido disfrazadas de que no, es solo hasta las 12 semanas. Después de eso, no nos interesa. Entonces, el aborto nunca va a venir, eso es una trampa, o sea, el aborto, la cuestión de la legalización del aborto nunca va a venir como, vamos a legalizar de 1 hasta los 9 meses. No, se viene tranquilito, tranquilito, con la disculpa de la salud de la mujer, de la igualdad de género, de la liberación de la mujer, de la elección de la mujer, de todo eso. De bajar las tasas de embarazo en la adolescencia, las tasas de madres solteras, de todo eso, siempre con cosas bonitas, con plumas bonitas, como un pavo, para justo convencer a las personas de que eso es un tema bueno y hacer a las personas más empáticas a una causa que es monstruosa. Entonces, todo eso es desinformación. O sea, ¿cuál es la diferencia de un bebito como este y un bebito como este? ¿En qué parte del desarrollo humano este adquiere una dignidad de persona humana que esto no la detiene? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tamaño. Solo el tamaño. Oh, mira, solo el tamaño. Entonces, personas mayores, más grandes, más altas, más gorditas, deberían tener más derechos do que las que son más bajitas, más flaquitas, más frágiles. Porque es esto lo que nos están diciendo todos estos organismos cuando nos dicen que a partir de aquí no se puede abortar, pero este sí se puede. Pero esto no es un ser humano y esto también no eres un ser humano. Entonces, ¿cuál es la lógica? Aquí no estamos tratando de religión, estamos tratando de pura lógica. ¿Cuál es la lógica? No hay lógica. Entonces, así que los derrumbamos, probando que no hay argumentos lógicos para tal. Bien. Aquí los traigo también algunos otros bebitos un poquito mayores para que podamos comprender otros tipos de situaciones. Entonces, este es un bebito que está súper feo porque mi ratita lo rolló. O sea, a los que no saben, yo tengo una ratita de estimación, de pet. Entonces está un poco feíto, pobrecito, está roído en la cabeza. No le traté muy bien. Entonces, este es un bebito de 15 semanas, casi 4 meses, no, perdón, de 16 semanas. Es un bebito de 16 semanas, ahí lo pongo aquí en mi cabeza para que puedan comparar. Entonces, este es un bebito de 4 meses de embarazo.
Ese es un bebito de 5 meses de embarazo. 5 meses. Ahí lo pongo aquí para que lo compare el tamaño. Bien, yo tampoco tengo un cabezón, soy un poco chiquita. Entonces, ahí los pueden ver mejor. Imagina que en muchos lugares se puede abortar bebés en cualquier etapa del desarrollo gestacional. Ahorita que mencionas eso, solo quisiera recalcar que en la Ciudad de México se emitió recientemente la Ley de Salud de la Ciudad de México, en el que se contemplan 2 tipos de aborto, interrupción legal y interrupción voluntaria. Interrupción legal hasta las 12 semanas, por lo que sea, por cualquier causa o sin ninguna causa. Y en el concepto de interrupción voluntaria, el aborto era para violaciones, grave peligro de la vida de la madre o graves malformaciones, y era sin límite de tiempo. En su momento, los diputados de oposición, que son superminoría, lograron negociar con algunos que fuera hasta las 20 semanas, pero hace 2 días, por una sentencia de un amparo particular de la Corte, aprovechó la jefa de gobierno para jalarle las orejas a sus diputaditos y quedó otra vez modificada esta ley para permitir la interrupción voluntaria en cualquier etapa del embarazo. Sí, o sea, las 20 semanas es exactamente esto que los estaba mostrando. 20 semanas de embarazo. Es enorme. Mi vida. Y este tiene 26 semanas. 26 semanas sería 6 meses y medio. Entonces ahí tiene este tamaño. Imagina que en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, se puede también hacer en cualquier etapa del desarrollo. Y esto también es un argumento que muchas veces nosotros pro vida calimos por nuestro propio engaño. Que muchas veces nos compadecemos. A ver. A veces nos compadecemos más. A veces nos compadecemos más por un bebito como este que fue abortado do que un bebito como este. Eso tampoco es cierto. O sea, la vida no es relativa. Este bebito y este bebito tiene el mismo valor. Los dos son personas humanas, dotadas de dignidad, merecen ser respetados y merecen nacer, el derecho de nacer, de vivir. Entonces, no podemos nos compadecer más de uno do que el otro por el tamaño, por la edad, ¿entienden? Entonces, hay que quitar de nosotros estos vicios que nos fueron acometidos justo por las desinformaciones y por las técnicas de repetición impuestas a través de los medios de educación y comunicación de parte de la propia izquierda. Entonces, ahí dejo ahora los modelos aquí. Ahí me preguntan dónde se pueden conseguir esos modelos. Bien, yo los conseguí en México porque Brenda del Río, que es mi amiga también, ya trabajé con ella 2 veces, ha pedido para traer de Estados Unidos y yo compré de ella. Entonces ahí no sé si se pueden contactar a ella. Yo los compré con Brenda del Río y fue súper caro, pero porque se viene de Estados Unidos. Cuestan $200, ¿no, Sarita? Cuestan como $200, pero es un portafolio. Estos chiquitos se fueron $180 y estos grandes se fueron $280. Ok, sí. Están muy bonitos. Entonces, sí. Pero ¿qué es este dinero acerca de la cantidad de vidas que se puede salvar utilizando a ellos? Entonces es un tremendo instrumento de salvar vidas. A los que lo puedan tener, yo los aconsejo mucho, o por lo menos este de 12 semanas es súper
es más fácil de conseguirlo. Hay otros tipos de materiales. Esto es una silicona quirúrgica, pero hay otros materiales también, se puede hacer en casa, bien, de un montón de maneras. Entonces, tratemos ahora específicamente de qué es un aborto. Y ahí voy a compartir pantalla. Bien. La definición de aborto. Porque primero vimos qué es la vida, dónde inicia la vida. Entonces, ahora, ¿qué es un aborto? Porque para luchar contra las cosas o a favor de las cosas, debemos estudiar primeramente nuestro idioma, entender, comprender, memorizar y reproducir los conceptos, los principios, las palabras. Entonces, ¿qué es un aborto? Es la muerte de un niño en el vientre materno producida en cualquier momento de la etapa que va desde la fecundación hasta el momento antes del nacimiento. Y hay dos tipos de aborto. Aborto espontáneo. El espontáneo es cuando la muerte es producto de una anomalía o disfunción no prevista ni deseada por la madre. Y hay el aborto inducido, cuando se busca la muerte del bebé de cualquier forma, doméstica, química o quirúrgica. Y hay diferentes tipos de abortos. Entonces, a mí no me gusta poner fotos porque puede ser que haga personas sensibles, hay gente que se puede desmayar, cosas así, tener gatillos mentales. Entonces ahí después ustedes están libres. Creo que mucha gente ya ha visto fotos de aborto, pero ahí después se puede buscar en el Google para ilustrar y poder tener una idea de cada uno de los tipos de aborto que estoy hablando. Entonces, mediante prostaglandina, es un fármaco que provoca un parto prematuro durante cualquier etapa del embarazo. Entonces, las prostaglandinas, la prostaglandina es una hormona que está presente en el parto, durante el trabajo de parto. Entonces, el parto tiene 3 etapas. La etapa de pródromos, la etapa latente y el expulsivo. Entonces, el pródromos es cuando empezamos a sentir las contracciones, empieza entonces una dilatación del útero y las contracciones, y se duele mucho, se duele mucho. A las mujeres que están aquí que han tenido un parto natural, sí, están de acuerdo conmigo, se duele mucho. Y la prostaglandina es la hormona que hace las contracciones. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Satanás? Ha creado médicos y cientistas. Entonces, obviamente la prostaglandina no debería ser utilizada para hacer aborto, pero para inducir partos. Y un día un genio satánico decidió, ¿por qué no puedo inducir un parto con el bebito con 2 meses? Ahí se va a nacer y va a morir porque no hay cómo sobrevivir, porque no está listo para una vida extrauterina. Entonces, el aborto mediante prostaglandina, o sea, el misoprostol, Cytotec, misoprostol, como es conocido en toda Latinoamérica, es eso, es provocar un parto antes de que el bebé tenga la posibilidad, por su formación, de sobrevivencia extrauterina. Tú le fuerzas a salir de dentro de ti para que muera o durante el procedimiento o después del procedimiento. Es así que se hace un aborto. Y sí, obvio, la prostaglandina es la hormona que causa las contracciones para expulsar el bebé. Entonces, obvio que la gente que utilizar el misoprostol va a pasar, así como yo pasé durante también el procedimiento del aborto que yo hice, por horas y horas y horas interminables de trabajo de parto. La gente que va a utilizar la prostaglandina, el misoprostol, va a parir, va a iniciar un trabajo de parto, pero va a parir muy probable que un bebito de este tamaño se fuera de 9 meses, de 12 semanas, o sea, de 3 meses, o del tamaño que fuera. La prostaglandina no está
no está tan utilizada después de las 12 semanas, obvio, porque por cuestiones muy obvias de que se puede ocasionar todavía aún más consecuencias físicas o psicológicas para la paciente. Entonces hay el método también de envenenamiento salino, donde se extrae el líquido amniótico dentro de la bolsa. O sea, cuando decimos se rompió la bolsa, entonces esta bolsa es el saco amniótico donde el bebito está adentro, donde hay el líquido amniótico que el bebito se ingiere, es como la agua del bebito. Entonces ahí es una mezcla de agua, de pipi que no es pipi de verdad, porque bien, el bebito solo ingiere agua y libera agua. Entonces es el líquido amniótico. Por esto cuando es un peligro muy grande cuando el líquido amniótico se encuentra abajo. Entonces ahí es un indicador, por ejemplo, de una cesariana de emergencia. Entonces, el envenenamiento salino retira este líquido amniótico que es esencial para la sobrevivencia del bebito y se introduce una larga aguja a través del abdomen de la madre hasta la bolsa amniótica y se inyecta en su lugar una solución salina concentrada. El bebé ingiere esta solución que le producirá la muerte hasta 12 horas más tarde por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos. Generalmente la madre empieza después, el cuerpo comprende que hay algo de errado e inicia el proceso de parto, pero también hay que parir el bebito. Generalmente es utilizado después de las 16 semanas del embarazo y generalmente el bebito cuando se sale ya puede salir muerto, puede salir vivo, todavía agonizando, se sale generalmente con la piel toda queimada hasta con partes negras de quemadura por cuenta de la gran cantidad de sal concentrada. Hay también el método por succión, donde se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado y una fuerte succión hasta 28 o 30 veces más fuerte que la de una aspiradora casera, una aspiradora de polvo. Bien, se despedaza el cuerpo del bebé y la placenta, el cordón umbilical, y él se quita, se absorbe entonces el bebito y se deposita después en un balde. El abortista después introduce una pinza para quitar el cráneo, que no se puede salir por el tubo de succión porque obviamente es muy grande, es muy largo. Algunas veces las partes más pequeñas del cuerpo del bebé pueden se identificar. Casi 95% de los abortos en los países desarrollados, como Estados Unidos, se realizan en esta manera. Incluso es una manera muy regular de se hacer en la Planned Parenthood. Bien. Entonces hay la RU 486, que se trata de un fármaco abortivo empleado conjuntamente con una prostaglandina, que es eficiente si se la emplea entre la primera y tercera semana después de faltarle la primera menstruación a la madre. Actúa matando de hambre al diminuto bebé al privarlo de un elemento vital, la hormona progesterona. Entonces el bebito no se desarrolla. El aborto se produce luego de varios días de dolorosas contracciones. Todos, con excepción de la operación cesariana, del DNX y de la succión, todas las otras maneras hay que separar el bebito. La operación cesariana generalmente se hace cuando el bebé ya está muy bien grande. Entonces, es una cesariana normal, solo que en vez de cuidar del niño, se lo deja morir. Y el método de DNX muchas veces es considerado el más espantoso de todos, también conocido como nacimiento parcial. Suele hacerse cuando el bebé se encuentra muy próximo de su nacimiento. Después de dilatar el cuello del útero durante 3 días, y ahí se va guiando por ecografía, el médico abortista introduce unas pinzas y agarra con ellas una piernecita, después la otra, seguida del cuerpo, hasta llegar a los hombros y brazos del bebé. Así se extrae parcialmente el cuerpo del bebé como si éste fuera a nacer.
salvo que se deje la cabeza dentro del útero. Como la cabeza es demasiado grande para ser extraída intacta, porque bien, ya está muy grande el bebé, el abortista entierra unas tijeras en la base del cráneo del bebé que está vivo y las abre para ampliar el orificio. Entonces inserta un catéter y extrae el cerebro mediante succión. Este procedimiento hace con que el bebé muera y que su cabeza se desplome. A la continuación se extrae la criatura y se corta la placenta. Entonces de ahí se va quitando pedazos, se quita el líquido de la cabeza, el cerebro, la cabeza, los hombros, las piernitas, y desafortunadamente hay gente que todavía lo hace. Todos los tipos de abortos son malos, todos. La muerte va a ser cierta y la muerte es la misma para todos, pero sí, obviamente hay maneras más crueles de se hacer. Bien, entonces estos son los tipos de aborto. A ver cómo salgo de la con Esqui. Entonces estos son los tipos de aborto y ahí los que quieran están libres para buscar las fotos en la internet. A mí no me gusta ni siquiera verlas, tampoco exhibir para gente como alumnos que no sé quién va a ser más sensible de que el otro. Y mire que la gran mayoría de la gente, la gran esmagadora mayoría de la gente no tiene idea de cómo se hace un aborto, porque las feministas, como son métodos muy terribles que ocasionan muy miedo a la mujer, todo eso es tan asombroso que cualquier mujer en su sana conciencia se supiera de los riesgos, se supiera de cómo es empleado los métodos, no elegiría hacerlo, porque el feminismo quiere brindar la idea de que es seguro, de que es humanizado, de que es liberador. Pero cuando se habla de manera técnica cómo se desarrolla un aborto, eso nos aterroriza. Entonces las feministas hacen parecer, y muchas piensan, que el aborto es como tener una varita mágica que se hace ¡puf! En la barriga y se fue el bebé. Mágicamente se fue. Y ahí se omiten o no estudian, y muchas no saben que hay que pasar por todo eso para llegar a hacer un aborto. Entonces, esto también es una manera muy efectiva de convencer a alguien de que esto no es un medio liberador a la mujer, pero si no, obviamente va a ocasionar severas consecuencias, además de la muerte del bebé. ¿Quién quiere tener tubas, bisturís, tijeras, curetas ponidas en su útero? Esto no me parece liberador. Esto no me parece seguro. Esto no me parece saludable. Esto no me parece empoderador. Meter a un tubo en mi vagina, meter a unas tijeras en mi vagina, ¿estás loco? Entonces, cuando hablamos en esta manera más técnica, es más fácil de convencer que no, esto no me parece bien, esto no me parece que está bien. Voy a rever mi posición sobre esto porque a final de cuentas se parece que no se parece. Yo tengo convicción de lo que estoy diciendo porque también es una técnica de desinformación, omitir cómo es hecho el procedimiento del aborto, porque como es una cosa mala, que duele, monstruosa, terrible, que va a ocasionar miedo en la persona que le está conociendo, que le está escuchando, que le está viendo, que le está haciendo, nadie va a querer hacer algo que se parece muy terrible. Entonces mejor hacer una propaganda de que es una cosa buena do que contar la verdad que es algo terrible. Entonces a través de la propaganda y de la técnica de repetición, las personas simplemente se olvidaron de pensar cómo es hecho un aborto. Las personas no piensan, es derecho de la mujer, derecho de decidir, empoderamiento, libertad, bla, 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 bla. Pero de hecho quieres meter tijeras, tubos, bisturís y curetas en tu vagina. Me parece súper liberador, súper empoderador eso. Obvio que no. Pasar por horas y horas de contracciones de parto, no para parir un hijo vivo, pero para parir un hijo muerto. Mejor, ya que va a pasar por tanto dolor, mejor entonces parir un hijo vivo y darlo a adopción do que matarlo. ¿No?
te vas a tener que pasar por todo igual. Yo tuve un aborto y tuve un parto natural, me dolió igual. Yo les digo todavía que el aborto dolió más, porque fue un intento antinatural que yo provoqué en mi cuerpo, no fue natural, fue antinatural. Entonces había miedo, había culpa y había mucho más dolor. Y mira, el aborto, yo lo utilicé las prostaglandinas mediante el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, la misma cantidad por el mismo tiempo, de la misma manera que la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo enseñando cómo hacer un aborto seguro. Yo lo seguí, casi morí, pero esto después les cuento que todos ya conocen mi testimonio y creo que no sea relevante ahora para la parte más técnica de la clase. Entonces, de ahí los digo que, ¿para qué entonces? Yo, mientras estaba haciendo un aborto, pasé por casi 7 horas de trabajo de parto. Y cuando me metí a tener un parto natural, yo parí en 1 hora y media. ¿Por qué? Porque es natural. Fue natural. Y obvio, yo tuve suerte como teniendo un parto natural tan rápido, pero yo no tenía miedo, entonces hay un montón de factores que colaboran con la celeridad de un parto. Yo no estaba con miedo, yo estaba me sintiendo segura y todas esas cosas hacen con que mi cuerpo produzca oxitocina. Y la oxitocina es la hormona que me ayuda en las contracciones y me ayuda también en el procedimiento de parto para que sea más, para que no se duela tanto y para que sea más rápido. Entonces yo estaba me sintiendo amada, querida, respetada. No tenía miedo, no tenía culpa, no tenía remordimiento. Mi parto fue todo súper bien, súper rapidito. Mientras el aborto, obviamente, yo estaba súper tensa, con miedo de morir, con miedo de ir a la cárcel, con miedo de... Nadie se va a la cárcel por aborto, pero era un miedo que yo tenía. Y bien, ahí se fueron casi 7 horas de dolor y sufrimiento terribles. Bien, por hoy es solo eso. Lucila tiene una pregunta, no sé si más alguien tiene alguna pregunta. Tenemos todavía 10 minutos para hacer preguntas y ahí después me comprometo a mandar. Gracias. Pues a las 3 semanas de desarrollo del bebé se empieza a generar el niño, el bebé tiene la misma sensibilidad que un adulto, o sea, le duele, aunque no sea como consciente o dueño de ese dolor, pero el dolor que se le genera es extremo. Y hay una película que no me acuerdo cómo se llama, a ver si ustedes recuerdan el nombre, que plantea y deja ver pues este tipo de abortos y es de Parenthood, precisamente se está denunciando, pero no recuerdo el nombre. No sé si ustedes se acuerdan. No, hay tantas que yo vi que a veces me confunden. Entonces, hay Blood Money. La última que se hizo es Inesperado. Sí. Inesperado, on Planet. Perfecto, no sé. José Octavio tiene una pregunta. Y buenas tardes. Yo creo que vamos a la siguiente clase, pero ahorita nos queda claro a todos que es un ser humano desde el momento de la fecundación. Sin embargo, tramposamente ahorita el debate es cuándo empieza a ser persona el feto. Entonces, dices que si no tiene pasaporte, si no ha nacido, ¿por qué se puede considerar una persona, no? Entonces, el debate está yendo hacia allá cuando ya se están viendo descubiertos que con la ciencia, pues de que la vida empieza en la concepción. Entonces, de alguna manera es un tema filosófico que también tendríamos que en su momento refutar, ¿verdad? Ahora, la dignidad de la persona no está en función de un documento ni de nadie más, pues, pero hay que trabajar eso. Otra pregunta rápido, Sara. Todo esto con el feminismo se pierde una parte creo importante, y hablo por el gremio, porque ¿dónde están los padres, pues? Es decir,
esta persona que ha sido asesinada es hija de 2 personas, ¿no? Casi siempre, ¿no? Es decir, no fue producto de una violación. Entonces, ese argumento también nunca se menciona como pedir opinión realmente a la persona que es la parte masculina, ¿verdad? Sí, José Octavio siempre está adelante en las próximas clases. Es un alumno súper ansioso porque son 2 temas que vamos a tratar en las clases posteriores. Entonces, hoy era una clase más específica sobre embriología clínica y la parte de ciencias médicas. En la próxima clase vamos a tratar más del tema filosófico, ético, moral y jurídico de todo esto, de todo este esquema, porque sí, tiene toda la razón, porque los abortistas, los globalistas, tienen en cuenta relativizar todas las cosas, así como relativizan la vida humana, relativizan también la persona humana. Incluso hacen una diferenciación que no existe, que es totalmente loca, de la vida y de la persona. Esto es utilizado en toda la cultura de la muerte, tanto para la cuestión del aborto, del nascituro, tanto cuanto para la cuestión utilitarista de las personas que ya están enfermas, en estado de coma, de muerte cerebral. O sea, estas personas están vivas, pero no son más personas. Entonces pueden descartarlas, pueden matarlas, pueden quitar los aparatos y todo eso. Entonces hay una diferenciación, sí, que ellos hacen, que no hace el menor sentido, de que hay la vida y hay el ser, la persona. Y eso no está cierto, porque primero que no hay evidencia científica ninguna que eso existe, y por la lógica filosófica tampoco, la lógica filosófica, la lógica empírica y la lógica metafísica, no hay nadie que nos pueda llegar por una cuestión de lógica a una diferencia de qué es la vida y de qué es una persona. ¿Qué es una persona sin, qué es una persona humana sin estar viva? Obvio, es una persona muerta. Entonces, pero sí, una persona que no tiene documentos, por ejemplo, una persona que vive en la calle. Entonces, ella está viva, obvio, entonces no está muerta. Entonces, ¿es una persona o no eres una persona? Porque no tiene documentos, por ejemplo. Entonces, no eres una persona, ¿eres qué? Un perro. Entonces, eso, obvio, por la lógica, eso no se sostiene. Y ahí vamos a tratar un poco mejor de eso en la próxima clase. Y también vamos a tratar de los argumentos de las 3 causales. La argumentación que os voy a dar sobre las 3 causales en la próxima clase también, que es aborto en caso de violación, en caso de riesgo de vida para la madre y malformaciones y discapacidad. Todo esto para la próxima clase. Va a ser súper buena la próxima clase también con estas argumentaciones, y también vamos a estudiar un poco de la historia del desarrollo del aborto, de la cultura de la muerte en Estados Unidos y en el mundo, a través también del estudio de la biografía y de la bibliografía de Margaret Sanger, que fundó entonces la Planned Parenthood. Y vamos a ver cómo los abortistas y los nazistas tienen mucho más en común de lo que nosotros pensamos. Entonces, mientras ellos nos llaman de nazistas, de fascistas, son ellos que comparten de todos los ideales eugénicos, que la verdad, bien, sabemos todos de quién son los ideales eugénicos, del Hitler, de los nazistas y de un montón de otra gente que siempre bien, ha hecho todo tipo de monstruosidad en el mundo. Entonces, por eso, por hoy es solo. Los agradezco mucho por la presencia. Estén aquí en la próxima clase, que va a ser espectacular. Siempre y una vez más, gracias y buenas noches a todos. Hasta la próxima clase. Gracias, Sarita. Gracias. Gracias. Gracias, Sara. Besitos, buenas noches. Bye.